¿cómo estás, querido? Ahora sí te escuchamos. Ahora sí te escuchamos bien. ¿Cómo ves En así? la época de la cibernética soy el único que tiene problemas con los teléfonos. Ah, pero bueno, viste que la tecnología, por más avanzada que esté, a veces falla. Sí. Nos contabas que ya la adoptaste como una hija más, y nos contabas también de que, bueno, la competitividad al palo es lo que nos hace a veces agredirnos, ¿no? Entre nosotros, simplemente por opinar de alguien que está disfrutando de algo tan nuestro como las llamadas. Mira, lo importante de todo esto es cuando vos ves a una persona, una mujer que es feliz, se sintió feliz, disfrutó. Y como yo estaba diciendo anteriormente, disculpen la garganta como la tengo, por esa razón no fui al piso. Mm, Lamentablemente cuando alguien es feliz, hacen que no sea, hacen lo posible para que no lo sea. Esa dureza, te voy a decir que no es ninguna cheta, nada. Vengan, yo tengo tomas, cosas, mucho material de ella que sacamos. Sentada en el piso con todas las muchachas, con todas ganas, o tomando el agua, o tomando de la misma botella, con negras, blancas, azules. Es malo lo que hizo ese señor del diario El Observador. Yo creo que me parece una cobardía atacar la belleza de una mujer y atacar la alegría de una mujer. Esta mujer vino a la papata porque yo la invité. Sí, no viene contratada, no se le paga. Bueno, ella puso su dinerito para trasladarse y todo. Pero, o sea, muchas chicas que yo preparé con esa rana, ¿verdad? Hasta la mala tuve de bailarinita acá yo, y ahora salía a que me ofendieron. Ella ofendió a muchas personas y yo nunca la acusé, estando acá la comparsa. Ella tiene que limpiarse la boquita. Cuando se dice que es negra, tiene que sentirse negra con orgullo. Y no estar haciendo estas pavadas, haciendo discriminación, porque ella está haciendo discriminación. Yo sufrí todo antes de comenzar el carnaval. Esa gurisa lo voy a nombrar hija de esta comparsa. ¿Saben por qué? Porque se ganó el amor de todos y dio un pueblo la llamada. Esa es la envidia. Claro. Cuando una persona quiere surgir en algo, no, ella es una profesional. Yo le admiro los programas que hace, yo le admiro ese carisma que tiene, ese amor a la gente, ese respeto. Eso es lo que tenemos que mirar cuando sale una persona en carnaval. Carnaval quiere que le diga algo. El candombe de todos, y de blancos y de negros, cuando la iglesia no permitió a los negros bailar, y llamaron los bolos porque los blancos tomaron de la situación para tocar el tambor y quitarse la cara del negro. Miren cuánto orgullo hay en esto. Es muy triste las cosas que estoy escuchando contra esa hermosa mujer, que miren, estoy temblando, estoy sintiéndome mal. Tiene cobardía que se tiene. Cuando se tiene envidia, guardátela, consólátela, porque tenemos que dar oportunidades a todos. Y quiero decir algo, cómo se nota la envidia y la maldad en algunas personas que usan estas redes. Yo no lo sé manejar. Yo apenas aprieto un botón para escuchar, porque todo me hace toda mi esposa. Pero es una lástima que algo tan rico, tan hermoso como estas redes sirven, las toman para esto, para ocultarse detrás y hablar detrás. Hay que hablar de frente, hay que venir de frente. Tengo 86 años y me siento triste con estas cosas. Porque antiguamente esto no existía. En carnaval, yo les voy a contar, las llamadas nacieron por 4 o 5 negros en pedo. Entonces, ¿sabe cómo yo la fundé también? Con los Larraura, con los viejos, con el mundo en Rosario, datos Rosariolfo para poder hacer oficial la llamada de hoy 54. ¿Cómo pueden ahora, cuando criticaban a los negros que chupaban vino y salían de tambor, ahora tomarse revancha con cualquier, porque las llamadas ya son importantes y le vendemos al turismo? Pero piensen en el hambre y la miseria que pasamos todos los directores para llevar las comparsas ahí. Piénsenlo y piensen la otra también. Se los digo que se lo graben en la cabecita. Bien.
Julio. La llamada es de los blancos, de los negros, de los chinos, de los amarillos, de quien sea. La llamada es de todo. No nos adueñemos ni hagamos que una cultura nada, porque esta cultura la pisotearon bastante. Y los propios negros también pisaron y pisotearon la cultura. Hoy, porque tenemos oportunidades y porque reclamamos libertades, seamos cuidadosos cuando abrimos la boca. La cultura es todo. Eso es cultura lo que se siente bailando, haciendo porque lo hace como lo siente. Lo hace como quiere, pero baila el cantante. Tiene la valentía. Hay muchas mujeres valientes. Yo soy Nina Silva. Yo soy Pérez de Fija. Mi negro es de mujer blanca. Yo soy hijo de mujer negra y hombre blanco. Y sentimos el condominio a nuestra manera. Y yo tengo una gran admiración por Janina y por el respeto que yo siempre tiene con las compañeras. No hay que salir a meter boquitas, negritas chiquitas que ya quieren meter el pico. Cuesta mucho para llegar a ser una Goulart, una Johnson, o una Janina Silva que ha pasado luchando de modelo, ha pasado por todo. Pero surge esto y enseguida surgen las patriotas. Me siento feliz, qué horrible. Por favor, me siento mal, que lo cortaré. Sí, Julio, primero que nada quiero agradecerte. Estás descansando y nosotros queríamos No, no charlar. estoy descansando, estoy con un ataque de diabetes tremendo. Bueno, cuídate. Estoy furioso con lo que está pasando. Dicen este tema, porque este tema no da una más. Esa mujer hay que respetarla, es una gran comunicadora, una gran periodista. Sí, señor. Respetemos nuestros valores a nuestra gente que vale, por favor. Canela, te quiero mucho y cuídate mucho, que el año que viene te necesito para seguir saliendo, si no nadie más me va a invitar. No sos hija de esta comparsa, si mañana se te da la gana de ir a otra, pero nosotros te queremos y te amamos todos. Así se habla. Muy bien, me gustó eso que dijiste al final. Te quiero mucho, Tengo Julio. que cortar porque no me siento bien. Dale, cortá. Cuídate. Te quiero Cuídate. mucho. A disfrutar ese Increíble, primer ¿no? premio, Canela. Sí, Escuchar a este por hombre favor. es maravilloso. Realmente uno hasta se emociona Sí. escuchando a Julio. Es el carnaval mismo, es la historia. Sí. Es tremendo. Cuídate mucho, querido. Mucho cuídate, que te necesitamos. Andy, bueno, Qué emoción. divino, todo lo que qué dijo de emoción. vos, todo lo que viviste, Todo que no lo paque nadie. No, y que no se lo paque él tampoco. Sí, por supuesto. Y que disfrute ese premio tan merecido que tiene. Ah, si ya te Porque envidiaban ahora que ganaron el Por triple Dios, de mí. por Dios. Lo quiero mucho y también en esto que viví tiene mucho que ver el descubrir un Canela que yo conocía por los medios, por el carnaval, Claro. pero que el barrio, el pueblo, en los ensayos venían es un amor. o sea, hay un amor hacia Lo Canela aman. que trasciende el carnaval y que es una persona grandiosa. Mirá que he hablado con muchísima gente del barrio y lo aman. Es como el dios. Sí. Andy, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado vos. acá, te felicito y voy a Gracias. ser muy original para cerrar esta nota. Vamos arriba. Vamos arriba. Señores, el aplauso para Andy Vila. Bravo, Andy. Divina.